porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos ahora. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este día y gracias porque, Señor, vamos a enseñar sobre la cena del Señor y vamos a tomar la cena del Señor. Señor, con mucha reverencia y con mucho respeto, permíteme en esta mañana comunicar bien la verdad de Dios. Dame amor y paciencia para explicar bien tus palabras y refutar muchas objeciones y especialmente muchos misticismos que existen en la iglesia sobre la cena del Señor. Yo creo, Señor, que esto que vamos a hacer es muy importante, es muy, que debemos constantemente hacerlo, pero debemos tener cuidado, Señor, de ponerle un misticismo que esto no quiere. Y te ruego que nos ayudes, por favor. Dame gracia. En verdad necesito gracia para explicar bien estas tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, este pasaje larguito que acabo de leer tiene 3 secciones y nuestra, no, por lo menos en mi Biblia, ¿verdad? Tiene títulos, ¿verdad? No, los títulos no reflejan completamente las 3 secciones, pero es importante, hermanos, explicar este pasaje. Hermanos, la cena del Señor, déjame decirle por qué quiero hacer esto. Dios puso en mi corazón, el semestre pasado tomé una clase que se llamaba Teología Histórica e hice un proyecto y pasé mucho tiempo, hermanos, leyendo documentos de los años 100, 160, 170, 200, 220 de los primeros cristianos, hermanos. Documentos de los primeros cristianos. Y la cena del Señor era algo muy importante. Muchos cristianos lo hacían cada domingo, ¿verdad? Y lo que yo pude notar, hermanos, en hacer esa investigación es que la cena del Señor, conforme avanzó en el tiempo,
se hizo más mística y más ritualista y perdió el verdadero sentido que realmente Cristo le quiere dar. Ok, hermanos, déjenme, ¿cómo pasó esto? Bueno, muchos de ustedes que tienen un trasfondo católico, ¿verdad? Que participaron de la misa, hermanos, en el catolicismo, el momento crucial y central, todo está alrededor de la misa, ¿verdad? ¿Y cuál es el asunto con la misa? Bueno, es la oblea y la copa, ¿ok? Es lo que le llaman la comunión. Conforme fueron avanzando los siglos, hermanos, de la iglesia y del cristianismo, la cena del Señor se le fue dando tanto misticismo que de nuevo, en la iglesia católica llegaron a decir que esto realmente se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esto realmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Hermanos, en la declaración de fe del Vaticano, o la declaración de fe católica, tiene esta palabra, la transubstanciación. Hermanos, cuando el cura levanta y hace esto, es el momento en que ellos creen que deja de ser un pan o una galleta y se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, ahora, hermanos, y aquí está la cosa. ¿Realmente Dios enseñó y dijo eso? Y es lo que queremos averiguar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la copa, ¿verdad? Que esto se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, como fue avanzando la historia, bueno, se fue haciendo eso. Ahora, el problema también a veces es que las iglesias cristianas o las iglesias protestantes también comenzaron a darle un misticismo a la cena del Señor que no tiene. ¿Ok? Déjenme explicarle, hermanos. Este pan no es pan producido en Israel. Esta es una galleta comprada en el Navarra. Este no es jugo hecho más, ¿verdad? Naturalmente. Es jugo Jumex de uva comprado en el Navarra. Hermanos, no nos purificamos para ponerlo en la... No. Hermanos, esta preparación y esto que tenemos aquí no tiene requisitos y no tiene condiciones de Dios. En este sentido de que no, es que debe prepararlo. Mire, esto es lo que pasa en las iglesias cristianas. Debe prepararlo los hermanos que estén bien con el Señor. Solamente los que estén bien pegados al Señor son los que deben preparar esto. Bueno, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? No dice. ¿Verdad? En la Biblia. Entonces, hermanos, todas estas cosas alrededor de la cena del Señor son las cosas que queremos evitar. ¿Ok? Ahora, hermanos, discúlpenme, esta es mi primera vez como pastor oficiando la cena del Señor. Y lo quiero hacer de manera correcta y de manera bíblica. Entonces, la única manera para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es regresar a la escritura. ¿Ok? Y este pasaje de Corintios probablemente es el más extenso para explicarnos cómo practicarlo correctamente. ¿Ok? La cena del Señor se habla en los evangelios simplemente como una narración. Pero aquí Pablo, en 1 Corintios 11, nos está explicando la manera de participar y la manera de hacer la cena del Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, este pasaje, todos estos versículos se dividen, hermanos, se dividen en tres secciones. La primera sección, hermanos, los versículos 17 al 22, nos presentan el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto
con la cena del Señor. ¿Ok? Hermanos, había un problema con la cena del Señor. Ok, ahora, ¿cuál era el problema? Miren lo que dice el versículo 17. Comienza Pablo diciendo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice, ustedes cuando se reúnen, y luego mire el siguiente versículo, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia. No está hablando de una reunión entre hermanos. No está hablando de un tipo de compañerismo de que, ay hermanos, los voy a invitar a comer, vamos a nuestra casa. No está hablando de eso, está hablando de un tiempo especial de la adoración, como lo que hacemos aquí. Hermanos, la iglesia se reúne en otros tiempos, aparte del domingo. Yo ayer pasé tiempo con unos hermanos. ¿Somos la iglesia, sí o no? Entonces, ¿significa que ayer la iglesia estaba congregada? Sí, pero no para un tiempo de adoración como este que estamos haciendo. Y dice el primer problema, hermanos, es que los hermanos se congregaban, mire, dice, para lo peor. La Nueva Traducción Viviente dice así, en las siguientes instrucciones no puedo elogiaros, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. A la torre, uno piensa, estos hermanos se juntaban y se estaban haciendo más daño. Y está mostrando un problema. Ahora, mire qué era el problema. Dice, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ok, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? Los hermanos se estaban congregando con fines elitistas. Dice Pablo, yo escucho que hay divisiones. Ahora, hermanos, esa frase, hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, pudiera indicar que Pablo estaba escuchando. Alguien fue, sabemos en Primera de Corintios capítulo 1 que alguien fue y le dijo, Pablo, fíjate que la iglesia allá en Corinto, no, hombre, vieras, es un desastre. Desastre, Pablo. Y luego dice aquí Pablo, escucho que hay divisiones y la verdad sí creo. Dice Pablo, sí lo creo. Ahora, hermanos, dice aquí, pero ahora me sorprende más la siguiente versículo, dice, porque es preciso, otra manera de traducir, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Hermanos, la palabra disensiones habla de partidos o facciones. ¿No? Partidos o facciones. ¿Ha escuchado esto? En la política se usa. La facción del PAN, la facción del PRD. ¿A qué nos referimos con eso? Es la oposición a algo. Ese es el término que usamos. Ese es el término que utiliza aquí. Entonces, mire aquí. Dice, oigo que hay que divisiones. Y es necesario que haya divisiones, dice Pablo. Es necesario que haya partidos. Es necesario que haya facciones. Ahora, mire lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia se estaba congregando con fines elitistas. Había grupitos dentro de la iglesia. Había grupitos, o sea, imagínense, somos un grupo y dentro de este grupo había ¿qué? Otros grupitos de la iglesia. Ahora, me impresiona mucho las palabras de Pablo. Dice, es necesario que haya este tipo de grupitos. Es necesario que haya este tipo de partidos. ¿Para qué? Dice aquí, ¿con qué propósito? Para que sean, hermanos, lo que está tratando de decir Pablo es para que sean visibles los que son aprobados por Dios. Y esto puede significar dos cosas. Para mostrar los que son genuinamente cristianos o los que hacen bien o malas cosas. Pablo dice, hermanos, no es lo que queremos en la iglesia, pero las divisiones y los partidos que a veces existen y los grupitos en la iglesia nos muestran quiénes realmente son cristianos y quiénes realmente no.
No tenía nombre, era la iglesia de Corinto. Oh, sí. Sí, tomaban el lugar de donde estaban, de la ciudad, del pueblo. No les ponían nombres como nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Entonces, note lo que está diciendo aquí. Ahora, una de nuevo, Pablo está diciendo que es necesario que haya facciones, divisiones y partidos para saber los que son genuinamente cristianos. O también está diciendo, o otra es que, ¿qué? Para saber quién hace bien o quién hace qué, mal las cosas. Ahora, hermanos, de nuevo, dice Pablo, ahora, ¿qué estaba pasando? Bueno, había, de nuevo, se congregaban para lo peor. Se congregaban con fines elitistas. Y mire aquí, versículo 20. Cuando pues os reunir vosotros, cuando ustedes se reúnen, dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ustedes hacen, lo que ustedes están haciendo, no es comer la cena del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿qué estaban haciendo? Mire aquí. Ahora, pero mire qué tipo de convivio. Dice aquí, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene y otro se. Hermanos, los hermanos aquí se congregaban vamos a tener la cena del Señor. Cada uno estaba teniendo su comida y unos estaban usando, hermanos, jugo de uva de la peor calidad fermentado para la cena del Señor. Y hermanos, fíjese qué nivel, hermanos, yo no sé mucho de alcohol, nunca fui, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca tomé alcohol. Pero hermanos, para emborracharse necesitas hermanos, la fermentación natural, el proceso natural, para que pueda emborrachar a una persona, tiene que pasar mucho tiempo. La fermentación natural. Ahora hay una fermentación que es sintética, que es que se puede, ¿verdad? Que cortas tiempo. Pero en aquel tiempo no. Entonces, imagínense qué tipo de jugo de uva traían que los emborrachaba. Ahora, hermanos, aquí hay otro detalle también importante. ¿Cómo podemos entender este problema? Hermanos, las iglesias de aquel tiempo no eran iglesias que tenían locales como nosotros. Miren, hermano, tenemos un local grande con un montón de sillas. Lo que podemos, hermanos, los arqueólogos cristianos, ¿verdad? Han ido a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Que está en Grecia, la ciudad de Corinto, y en los vestigios han encontrado que los lugares donde se reunían las iglesias probablemente eran probablemente, hermanos, de ese tipo de haciendas antiguas, que tenían en medio una fuente o que tenían, ¿verdad? Y luego tenían un patio, ¿verdad? Un patio grande y luego adentro tenían ya un lugar más chiquito. Según los vestigios arqueológicos, en Corinto, hermanos, el lugar de adentro de la casa cabían alrededor de 9 a 12 personas. Afuerita podían caber hasta 40 personas. ¿Ok? Ahora, hermanos, en la sociedad de Corinto era una sociedad romana donde había libres y había ¿qué? Esclavos. Hermanos, nosotros en México todos somos libres. No hay libres y esclavos. No era así en el mundo romano. En el mundo romano había libres y esclavos. Hermanos, había personas que podían y tenían y había personas que no tenían. Entonces, ¿qué estaba pasando? Muy probablemente lo que estaba pasando es que los hermanos que tenían dinero y posibilidades traían su comida, se ponían en medio, se ponían adentro, en un lugar donde no caben todas las personas y empezaban a comer. Oh, pues es que vamos a ir a la cena de reunir empezaron a comer. Y llegaban los otros, esclavos, o a lo mejor libres, pero no con muchas posibilidades, y no traen nada. Y no traen nada. Y están viendo a los de adelante, a los de enfrente, y están comiendo, y estos no están nada. Y no, ellos de adentro no están compartiendo con los de afuera. Entonces cada quien llevaba los puntos. Probablemente. Ese es el problema que está indicando Pablo. Entonces, esto es lo que estaba pasando, hermanos. Esto es lo que estaba, imagínense, uno ahora lo entiende. No tienen educación.
Pero muy probablemente esto es lo que estaba pasando. Por eso Pablo dice, esto que ustedes hacen no es comer la cena del Señor. Eso de adelantarse, de que cada quien trae su comida, de que cada quien empieza y de que están trayendo jugo de uva fermentado hasta emborrachar, eso no es comer la cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor, no compartir con los que no tienen nada. Eso no es la cena del Señor. Y luego mire cómo termina esta sección. Versículo 20. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os qué. Si no, el versículo 20 es claro, el versículo 22 es claro. Dice, ustedes están menospreciando esto. Si tienen hambre, dice Pablo, pues quédense en su casa y coman. No usen la iglesia con esos fines. No menosprecien la iglesia. No menosprecien la iglesia. Nota aquí. Este es el problema. Y luego, hermanos, los versículos 23 al 26 que leímos en la lectura bíblica son los que siempre recordamos, ¿sí o no? Cada cena del Señor son los que, ¿qué? Que recordamos, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquí, estos versículos ya los conoce. Esa es toda la indicación de Pablo de cómo hacerlo. Dice Pablo, porque yo os enseñé lo que también recibí del Señor, que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ok, hermanos. Luego dice, y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ok, tengo varias preguntas para ustedes. Dice aquí que debemos tener música entre los elementos. Dice que debemos orar antes de tomar cada cosa. Hay una oración mencionada ahí. ¿Cuál fue la oración mencionada ahí? Después de haber orado, tomó el pan y lo compartió. Porque era una cena. Era la cena de la Pascua. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Oró por los alimentos, lo partió y lo compartió. Y luego dice, y al final de la cena, ¿qué pasó? Toma la copa y les dice, ¿qué? Esta es mi sangre que es derramada por vosotros. ¿Haced esto qué? Entonces, aquí. Pero nosotros somos hombres y mujeres de tradición. Oh. ¿Quién ayuda? Aquí dice, ¿quién ayuda en la cena del Señor? No dice quién ayuda, ¿tiene requisitos? El único fue que se lo pidió a un hombre que quedaba cansado. Sí, sí, pero hablando aquí en las instrucciones de Pablo, Pablo da todas las cláusulas, hay que cantar himnos, hay que orar. ¿A quién escogemos? ¿Quién participa? ¿Quién da primero? A ver, el pastor da primero, el pastor da después, el pastor come al principio, el pastor come al final. ¿Cómo se hace esto? ¿Hay instrucciones? ¿Que repartieron la cena? Pues no sé, probablemente, no dice. Ahora, hermanos, no esté pensando mal de, el hermano José ya va a ser un relajo aquí entonces. No. Solamente estoy diciendo que no dice, no hay cláusulas específicas. Entonces, todo lo demás es extra. Como lo queramos hacer nosotros, va a ser nuestra manera. Y queremos hacerlo de una manera sabia y prudente, pero va a ser nuestra manera. Y estamos tratando de ser lo más apegado y lo más sencillo. ¿Ok? Pero no tiene cláusulas. Ahí vamos. Si tiene advertencias, pero no tiene cláusulas de cómo celebrarlo. Por ejemplo, no dice quién la prepara, no dice qué pan se usaba. Lo que sabemos era pan sin levadura. La condición era pan sin levadura. No dice qué marca. No dice, hermanos, no dice ni qué tamaño. Hermanos, nosotros tenemos estas copitas.
Pero si puedo conseguir un poquito más grandes, voy a conseguir un poquito más grandes. Para tener mejor imagen de esto. Ahora, ¿sabe? Sí. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué se empezó a hacer esto? ¿Sabe por qué se empezó a hacer esto del tamaño? Hermanos, nosotros somos una iglesia chiquita, pero imagínense hacer esto en una iglesia de 300 personas. O sea, imagínense hacer esto una de 300 personas. O imagínense, ¿verdad? Hermano Jesús, que cada persona toma como medio litro de soda, ¿verdad? Imagínense medio litro de... Entonces, por eso se empezaron a hacer muchas cosas. Pero hay que entender, hermanos, que no hay muchas cláusulas. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí viene. La siguiente porción es la que más malentendemos, que es la advertencia. Mire aquí, versículos 27 al 34. Aquí está la advertencia. Esta es la advertencia de Pablo. ¿Ok? Y esta es la que quiero explicar bien. El versículo 27 es el que más malentendemos. De manera que cualquiera comiere de que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, hermanos, yo les pregunto, ¿qué entienden por indignamente? Sean muy honestos. Hermana Patti, ¿qué entiende usted? Sabemos que traemos algún pecado, que no le hemos confesado al Señor y no hemos visto ¿verdad? Incluso sea ok, ¿esto es lo que usted entiende? Hermana Patti. Ok. Exacto, ahí vamos, hermano, ahí vamos. Rodrigo y luego hermano Juan. Ok, ahí vamos. Esa es la siguiente frase difícil. La primera es esta, ¿qué significa indignamente? Y la segunda frase es sin discernir. ¿Ok? Una, a ver, hermano Juan, ¿qué más? ¿Qué usted entiende por indignamente? ¿Ok? Puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok, hermana? Porque íbamos, cobramos y salíamos emborrachados. Se supone que teníamos el cuarto de Cristo y salíamos emborrachados. No estamos entendiendo, lo hacemos como parte del evento. Ok, 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 y ahí vamos, ahí vamos. Ok, hermanos, ahí vamos. Aquí, la respuesta es más sencilla. Fíjese, los traductores de Reina Valera le dieron en el clavo su clase de español. Las palabras que terminan en mente son adverbios. Los adverbios modifican verbos, ¿ok? Modifican acciones, no modifican, y pueden modificar otros sustantivos. La palabra indignamente no está hablando de la condición espiritual. No está hablando de la condición espiritual, está hablando, como dijo la hermana Patti, de la manera en que se practicaba. Hermanos, y aquí está la cosa. Hermano, lo que dijo la hermana Patti, probablemente ese es el entendimiento que más permea en la iglesia. Mire, hermanos, es más, es el pensamiento con el que yo crecí como niño, de eso me decían, oye, ¿ya confesaste tus pecados? Oye, ¿de veras ya estás bien? ¿De veras ya confesaste todo? ¿Ya recordaste? ¿Ya hiciste bien memoria de todo, absolutamente todo? A ver, ¿no tienes rencor con nadie? Entonces ya estás listo.
¿Por qué? Porque pensamos que indignamente, en lugar de ser un adverbio, es un adjetivo. Yo soy indigno. Yo soy indigno. Pero no está, eso no está diciendo. No está diciendo eso. Porque, hermanos, aquí viene la otra pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién está suficientemente limpio para poder participar? Si la mosca no, porque si no se metió a la idea. A lo mejor también viene mucho la idea en cuanto a la ofrenda. Cuando dice la ofrenda, primero fue, y el mundo arrepiente todo lo que se dice, la gente llega a entregar la ofrenda. Como lo hacemos todos los domingos, se nos olvida. O sea, ya tengamos como digamos, nosotros entregamos la ofrenda. Entonces, como se hace muy a la larga, se hace muy solemne, como que tendemos a, por si sí o por si no, mejor sí. Exacto. Es, Y sí, de alguna manera sí se entiende ya en el 34, está hablando de cómo estás haciendo la cena en este momento. exactamente, hermanos. Y el malentendimiento de indignamente es lo que nos hace perder la oportunidad de participar de esto. No está hablando de quién es digno, no está hablando si usted ya arregló su vida, porque déjeme decirle algo, usted no puede arreglar su vida. No es, si ese fuera el requisito, hermanos, nunca lo practicaríamos. Por ejemplo, muchos de nosotros, es que batallo con este pecado hasta que yo vence ese pecado. Hasta que yo vence ese pecado, yo voy a tomar de la cena del Señor. Le pregunto, ¿cuándo va a vencer este pecado? Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Cristo. Y además dice que la cena se haga en memoria de él, de mientras viene, no dice de para que y ahí vamos. Entonces, de nuevo, entonces el versículo 27, dice, cuando dice indignamente, no se refiere a la indignidad personal, porque nadie es digno. Se refiere a cómo se estaba practicando. Entonces dice aquí Pablo, el que coma, de cualquiera que comiera este pan de manera que no debe hacerse, ¿verdad? Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Lo que estaban haciendo los corintios. Y luego dice el versículo 28, por tanto, aquí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, hermanos, aquí. Pablo está invitando a hacer una evaluación personal en la manera en que estamos tomando. Dice, pruébese cada uno, examínese. Y la pregunta es, no es examina tu vida y que ya estás purificado y limpiado de todos tus pecados, sino examina. Examina. Ahora, ¿examina qué? Y aquí la frase, sin discernir el cuerpo. Ahora dice, sin discernir el cuerpo. Hermanos, los traductores, a ver, déjenme nada más verificar. Los traductores, sí, del Señor no aparecen todos los manuscritos. Realmente la mayoría de manuscritos dice sin discernir el cuerpo. La palabra discernir es sin evaluar bien, sin realmente tomarle. Ahora le pregunto, cuando está hablando de cuerpo, ¿a qué cuerpo se está refiriendo? ¿Seguros? Ahora, aquí viene, ¿qué pruebas hay en el contexto y en el texto que se refiere al cuerpo de Cristo? Ok, esa es otra traducción.
Exactamente. Porque recuerde cómo comenzó esta sección. ¿Cómo, hermanos? Sin discernir el cuerpo de qué? De Cristo. Hablando de la iglesia. Lo que está, hermanos, lo que está tratando de decir, pruébese cada uno, examínese cada uno y coma y tome, coma del pan y beba de la copa, porque sin discernir, eso significa, hermanos, y aquí está. Pablo quiere que hagamos una examinación de nosotros mismos y de nuestra relación con los hermanos. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Que limemos todas las asperezas? No, está diciendo esto, que esto es muy común en la iglesia. Los que toman la cena del Señor pueden llegar a creer, yo ando bien. Oh, viste, la hermana Sandra no la tomó. De seguro, anda mal. Y muchas veces eso pasa en la cena del Señor. Muchas veces eso pasa en la cena del Señor. Que los que toman creen que yo sí pude tomar la cena del Señor. ¿Verdad? Y los que toman muchas veces juzgan a los que no toman. Eso es lo que está diciendo. También está hablando de, hermanos, también está hablando del asunto de, ¿verdad? ¿Cómo empezó este asunto de los fines elitistas y todo esto? Examínate a ti mismo. Piensa en qué manera lo vas a tomar. ¿Lo vas a tomar porque crees que eres mejor? ¿Lo vas a tomar porque crees que esto te trae puntos para con Dios? Eso es lo que está diciendo. Estaban comiendo lujosamente los que tenían hambre. Allí es donde debían tener. Exactamente, exactamente. Eso es lo que estaba pasando. Pruébense cómo están actuando, pruébense, ¿verdad?, su relación con la iglesia. Ahora, hermanos, si esto hubiera tenido otro significado, ¿por qué Dios no nos mandó a hacerlo en la casa? Yo pudiera darlo a mi esposa y a mis hijos. O sea, si esto tuviera muchas veces el misticismo que le damos, ¿por qué no lo hacemos en la casa? Pero Dios no quiso que lo celebráramos en la casa, que lo celebráramos con otros cristianos. Porque ¿sabe cuál es la razón de poderlo celebrar con otros cristianos? Es que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y nadie es más y nadie es menos. Todos pisamos el mismo piso delante de la cruz. No hay cristianos mejores, no hay cristianos peores. Y el examinarse cada uno es probarse, ¿verdad? Y evaluarse en la manera que lo vas a ver. Lo vas a tomar hoy. ¿Con qué motivo? ¿Qué es tu motivación? Oh, si te vas a abstener de tomarla, ¿por qué te vas a abstener de tomarla? Porque dice hacer esto todas las veces. En memoria de mí. Exactamente. Por eso, y Pablo está poniendo, hermanos, y esta es la cosa especial de la iglesia, hermanos, somos un montón de pecadores. Es lo que Pablo está tratando de decir. Lo que hacemos aquí, esto nos recuerda que nadie puede conseguir el favor de Dios. El favor se obtiene por fe. Hermanos, la cena del Señor es la proclamación de que somos aceptados por la sangre y el cuerpo de Cristo. Hermanos, y es lo que yo quiero hacer como pastor. Cada vez quiero que cuando hagamos la cena del Señor, vamos a estar contentos en tener un pasaje que hable de la sangre de Cristo, del sacrificio, de la expiación. Tengo muchos temas, pero enfocar nuestra mente en que la sangre y el cuerpo de Cristo fueron lo que nos dieron aceptación. Hermanos, usted, y de nuevo lo voy a repetir, usted no viene a la iglesia para conseguir favor, usted no lee la Biblia para que le vaya bien.
Hermanos, usted no hace las cosas correctas para, Señor, mira, para que me des más puntos, para generarte una sonrisa. No, Dios nos acepta por su Hijo, nos ama por su Hijo, no por las cosas que hacemos. No se engañe, por favor. No se engañe. Hermano, hay una Sí, cuán bueno es habitar, hermano, porque hay Ahora, es como ese es lo que quiere hacer esto, hermanos. Ya le dieron al clavo. Es producir la actitud correcta. Participamos de esto por lo que hemos recibido. Porque ya lo tenemos. No participamos de esto para conseguir algo, participamos de esto porque ya tenemos perdón en Cristo, ya tenemos amor en Cristo, ya tenemos aceptación en Cristo. No tenemos que hacer nada más. No podemos. Ya lo tenemos. Por eso es lo que estamos estudiando en el libro de Romanos, ¿no? Este es el glorioso evangelio. Usted no necesita hacer nada para conseguir aceptación, ya la tiene. Usted no necesita para conseguir, hermanos, no vengan a la iglesia pensando, es que me porté re mal en la semana, ya voy a ir a la iglesia para que mis pecados. No. Sí, sí. Espero que sí, sí. Hermanos, no vengan hacia la iglesia. Por favor, no venga a conseguir expiación. Hermanos, no vengan a conseguir expiación. Vengan con la... Hermanos, si usted viene, venga. Yo voy porque el Señor me ha perdonado. Y yo puedo tener perdón en mi baño. Yo puedo tener perdón en mi cocina. Por la sangre de Cristo. Hermanos, no se puede conseguir expiación. Ya Cristo nos las dio todas. Entonces, ahora. Y al final, mire lo que dice aquí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo quiere decir, ¿saben por qué luego hay en la iglesia enfermos y por qué ya hubo muertes? Porque ustedes despreciaron al Señor y maltrataron a su iglesia. Hermanos, nadie se mete con la iglesia del Señor y sale limpiecito. Nadie. Pablo les quiere decir, ¿saben por qué? Ahora, hermanos, Pablo no está diciendo, hermano, entonces significa que cada enfermedad que me da, no está diciendo eso. Solamente Pablo les está diciendo, hermanos, nada más, hay cosas que ya han pasado en la iglesia. ¿Y saben por qué han pasado? Porque ustedes se hicieron mal. Porque ustedes hicieron mal. Hay enfermos porque ustedes hicieron mal a la iglesia. Hicieron esas divisiones, hicieron todas esas cosas. Por eso está pasando eso. Y luego dice otra vez, mírela otra vez. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Hermanos, esta es la clave de la vida cristiana. Hermanos, si nos examinamos continuamente, y es lo que está diciendo, no vamos a ser juzgados. Dice, y si somos juzgados, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí el siguiente versículo? Ayúdame. Somos castigados por el Señor para que no seamos ¿qué? Pablo les está diciendo, déjenme parafrasearlo así. Qué bueno que Dios los ha castigado. Qué bueno que Dios les ha dado estas enfermedades. Sí, porque esa es la muestra de su amor. En otra relación, por ejemplo, cuando uno comete un pecado, se tiene que estar arrepintiendo. O sea, el problema, o sea, Dios no perdonó en Cristo, ¿no? Pero cuando uno está cometiendo un pecado y no va y le perdón Dios y trata de dejar o deja, ese es el problema con Dios, ¿no? O sea, cuando uno pierde, digamos, como la comunión, ¿sí? Entonces, como cuando dice examínense, es como, no sería también como. Yo creo que sí, hermana, pero el contexto viene hablando de la cena del Señor, no está hablando tanto de la vida espiritual. Tiene que ver con enamorar. Exactamente, tiene que ver con lo que hacemos y celebramos como iglesia.
Exacto. Mas siendo quitados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el Señor. Sí. O sea, no se pierde, ¿verdad? No, no está diciendo. Esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, hermanos, nadie es condenado. Y déjeme, las palabras son difíciles porque no hay muchas palabras para escoger. Déjeme decirlo esto. Hermanos, nadie de nosotros es condenado y castigado en directa proporción con su pecado. Hermanos, nosotros, por ejemplo, nosotros cuando tenemos a nuestros hijos les decimos, ok, mentir son 5. Usamos esa medida con nuestros hijos, 5. Pero hermanos, yo le pregunto, nuestros pecados, ¿qué castigo merecen? O sea, ¿cuánto castigo merecen nuestros pecados? Un mal pensamiento, una mala palabra. ¿Qué merecen? Es lo que está diciendo. Hermanos, y por favor entiéndame con esto. ¿Sabe por qué Dios nos castiga a los cristianos? No nos está castigando por la gravedad del pecado. O sea, si chocaste y es disciplina del Señor, es porque tú hiciste una cosa bárbara. No, no es así. No es así. O sea, el nivel de sufrimiento no es directamente relacionado al nivel y grado de pecado que hiciste. A veces pensamos así, que cuando Dios nos disciplina e infringe dolor a nosotros, en alguna manera, una carencia o algo, es directamente relacionado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pecado cometí? Una tras otra y tras otra. Pues Señor, ¿qué cosa tan bárbara hice? Y así a veces pensamos los cristianos, ¿qué hice? Y es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, hay que entiendan. El castigo que Dios nos da, que a veces es muy doloroso, no es directamente relacionado al nivel o grado o seriedad de pecado que hicieron. Eso simplemente es que Dios los ama tanto que no los va a dejar hundirse y ahogarse en su pecado. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos hundirse y ahogarse en su pecado. Nunca. Nunca. Y utiliza la palabra castigo, ahí es la palabra disciplina que se utiliza para el entrenamiento de los niños. Es como, por acá no. Hermanos, dice Pablo, ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por favor, no piense que las cosas malas que le pasan en su vida es porque Dios los está castigando directamente en relación a la gravedad de sus pecados. Hermanos, si fuéramos realmente castigados por la gravedad de nuestros pecados, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Me incluyo aquí yo. Hermanos, ¿sabe a quién Dios castigó por nosotros? A su Hijo Jesús. Lo castigó por nosotros. Hermanas, exactamente, y no nos está condenando, y no nos está haciendo pagar, y no nos va a hacer pagar, porque ya castigó a su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener. Esto ilustra el amor de Dios, esto ilustra el perdón que hemos recibido. Examinando. Yo quité los malos pensamientos de estas personas, incluso personas, porque yo primero lo puse con mis manos. Si tiene hermano que la calle, si tiene hermano que la temprano, si tiene hermano comenta algo, no siempre piensa lo positivo. O sea, de que, por ejemplo, llegó tarde, estuvo por ahí, o se enfermó a alguien, o así, de manera que no tenga mal de nadie. Ni tampoco poner palabras
que otras personas pudieran haber pensado de uno o de otro. Yo siempre puse eso desde hace ya tiempo, y Bueno. de todo es un ejemplo que no es para yo, no tiene más. Amén, hermano. Amén. Y entonces, hermanos, terminamos con los últimos versículos. Ya cerré mi Biblia para no tomar más tiempo. ¿Cómo termina la instrucción? ¿Cómo termina la instrucción? Así que, versículos 30, el 33. Espérense. Espérense. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que voy a hacer ahorita es, nadie me va a ayudar. Voy a pasar por aquí las galletas, voy a pasar por aquí el jugo. Ustedes lo van pasando, quien quiera tomarlo. Si usted no quiere, no se preocupe. Nadie es mejor ni peor. Esto es un asunto personal. Es un asunto personal. Yo desde que era niña, mi mamá me obligaba a ir a al catecismo, a la iglesia católica. Yo veía que mis vecinitas, mis compañeros, que ya habían hecho una reunión, pasaban a tomar la voz. Y yo siempre quería, pero yo no había hecho la misma reunión, pues tenía derecho a tomar. Después empecé a ir a la iglesia cristiana, también que vamos a celebrar la cena. Y dije, pero es que no quiero tomar. Y bueno, tampoco tiempo para tomar. Pero si yo quiero tomarla, quiero participar, pero nunca puedo. Hermanos, ahora, hermanos, aquí viene. Hermanos, yo soy su pastor. Y yo no pertenezco a ningún sindicato, ni yo no tengo relación con nadie, yo no voy a dar cuentas con nadie, yo doy cuentas al Señor. Yo no veo requisitos para no participar. Hermanos, este es el pasaje más extenso. Díganme ustedes, ¿hay algún requisito para prohibir? Bueno, el que no lo hagas como amuleto de la buena suerte o como un castigo divino o como una bendición, sino que le comprando el alimento de la muerte. No hay ninguna cláusula en la pero checando los procesos de acá de esas escritas son específicas. ¿Qué hay cuando yo pregunto para mañana? Pero ¿qué hay cuando llega un visitante y no, y bueno, básicamente pues es para la iglesia de Dios y estamos en el contexto habla del cuerpo de Cristo, pero cuando una persona llega aún así lo puede hacer. Obviamente no hay ninguna cláusula, pero es que yo siempre creí que el certificamento tú no, Hermanos, sí, hermanos, no dice. Hermanos, sí, sí, hermanos, el asunto del bautismo es un asunto personal. Hermanos, uno pasa a ser parte de la iglesia al momento de ser salvo. El bautismo en agua es la declaración pública de que somos cristianos. O sea, si usted no se ha querido bautizar públicamente, es usted con el Señor. A mí no me digan. O sea, si usted no ha querido bautizarse, hermanos, yo no soy el juez ni el. Es usted el Señor. O sea, si usted no ha querido identificarse públicamente que usted es cristiano, es un asunto de usted el Señor. Pero eso no lo hace, no es como, ay, pues no hay una cláusula. Ahora, hermanos, y esta es la cosa, hermanos, y la razón por qué lo quiero hacer así es, hermanos, yo no quiero que nadie se sienta incómodo. Si no lo quiere tomar, de veras, no lo tome. Si quiere tomar yo, tómelo. Hermanos, si llega a haber visitantes que no son salvos, hermanos, por eso queremos usar la cena del Señor para proclamar el evangelio. Para proclamar el evangelio. La aceptación
en Cristo, en su sacrificio, en su sangre. Hermanos, Dios, hermano, por eso le digo que hay mucho misticismo. El misticismo es, si el inconverso lo toma, Dios lo va a castigar. Así. Hermanos, yo sé, hermana Virginia, yo crecí con eso. Pero aquí viene la cosa, mi responsabilidad delante del Señor es darle las palabras de Dios y celebrarlo conforme dice las palabras de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que a lo mejor esto es muy revolucionario y ya me estoy extendiendo del tiempo y que estoy haciendo muy radical, pero hermanos, es mi obligación como su pastor. Por eso le dije, yo no pertenezco a ningún sindicato de que, no, el hermano, pues escuchamos por ahí que el hermano no lo está haciendo como nosotros, pero lo estoy haciendo como dice la Biblia. Pero a mí sí me entró, lo que ya me entró la duda, digo, de alguna manera sí como lo había leído y como que no estaba oído para quedarse con lo que ya nos habían dicho, ¿no? O habíamos tenido por tradición. Pero, por ejemplo, un inconverso, que se supone que no cree en Cristo aún, y se está celebrando de alguna manera la muerte de Cristo, la carne, y habla de la sangre. Ajá. Entonces, tendría de ver, o ahí sí. Hermana, voy a serle muy honesto, no sé, porque no dice. No he encontrado, hermanos, he estado en el mayor tiempo que me alisté para esto, no encontré cláusulas donde decía que no podías ofrecerlo. Porque a lo mejor invitaban a... Sí, no hay cláusulas. Exactamente, o sea, y esa es la cosa, hermano, la Biblia sí nos dice que nadie va a ser, o sea, Dios no me condena por mi ignorancia. O sea, hermanos, los inconversos, sí, hermanos, si llega a haber un inconverso aquí y lo toma y no sabe, lo ignora, Dios no lo va a castigar. Ahora, lo que sí debemos hacer, de nuevo, es proclamar, usar esto para proclamar el evangelio. Y hermanos, y gozarnos en la aceptación y en la sangre de Cristo que ya tenemos. Hermanos, disfrutemos esa aceptación. Y disfrutemos, hermanos, del hecho de que no hay mejores ni peores. Yo sé que sí lo pensamos. Y yo sé que muchas veces así nos tratamos. Pero nadie es mejor ni peor. Y hermanos, y eso es un asunto personal, pero todos somos aceptos delante de Dios. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a orar. Voy a pasar aquí las galletas, agarrar un pedazo. No lo tiene que cortar, agarrar un pedazo. Voy a pasar aquí. Páselo. El último que lo tome, me lo regresa. Nos esperamos, ¿verdad? Comemos, ¿verdad? Cantamos y oramos. ¿Ok? Vamos a hacer 2 oraciones. A lo mejor después hacemos 3 o a lo mejor después hacemos 1. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo y gracias por la oportunidad que me das de enseñar a mis hermanos. Y, Señor, yo no quiero ser un pastor radical y loco que está haciendo cosas que no debe hacer. Yo siento mucha obligación con tus palabras. El peso de mi conciencia y el peso de mi corazón están sobre tus palabras. Y ayúdame, Señor, por favor, a ser fiel a tus palabras. Cuídame del orgullo personal. Cuídame de la toxicidad del corazón. Señor, yo no quiero ser ni reconocido ni famoso por esto que estoy haciendo. No quiero ser reconocido porque que tú estás sembrando las tradiciones. No. Yo simplemente quiero ser un siervo fiel a tus palabras. Ayúdanos, Padre Celestial. Señor, esto que estamos haciendo es para recordar que ya somos aceptos en Cristo. Que nosotros que hemos creído en ti, hemos sido perdonados completamente. Y que cuando tienes que castigarnos por alguna cosa, no es
en directa proporción de la maldad que hicimos. Es para no dejarnos ahogar en nuestros pecados y en la oscuridad de nuestro corazón, porque nos amas. Señor, gracias porque somos aceptos en Cristo. Señor, no tenemos que hacer nada para conseguir tu amor, ya tenemos tu amor. Señor, la correcta motivación de la vida cristiana para obedecerte y hacer las cosas correctas es amor, es gratitud. Lo que debe prender nuestros corazones es la gratitud de lo que ya tenemos, el agradecimiento. Nosotros, Señor, experimentamos eso de una manera terrenal. Cuando alguien hace algo por nosotros, estamos muy agradecidos. Y muchas veces por el agradecimiento hacemos cosas muy radicales por agradecimiento. Eso es lo que quieres que hagamos para contigo. Agradecimiento, amor. Y que el amor sea demostrado, no en un amor superficial y mundano, sino en un amor que sacrifica, que hace sacrificios por ti, Señor. Te ruego que nos bendigas al tomar la cena del Señor. Ayúdanos a recordar esto. Señor, no hay cristianos mejores ni peores. Todos somos iguales al pie de la cruz. Señor, bendícenos, bendícenos. Señor, no vamos a juzgar a nadie. Si alguien no quiere, ni modo. Si alguien no, amén. Este es un asunto personal y junto. Y queremos hacerlo de una manera reverente, Señor. Bendícenos, por favor, y ayúdanos en disfrutar este momento. De que esta galleta y este jugo nos recuerdan que somos aceptados en Cristo. Ayúdanos, por favor. Cristo Jesús. Amén. Grecia, si quieres, ayúdame en lo que va pasando, voy pasando las galletas. Entonces, voy a pasar aquí las galletas, agarre una y pase las demás, por favor.